seguidores de YouTube, bienvenidos a GateW, su canal, nuevamente. Amigos de YouTube, en esta ocasión voy a hablar de los titulares más importantes referentes a la crisis económica. Aunque muchos yo sé que piensan que ya la crisis económica se está superando. Por ejemplo, en Estados Unidos muchos creen que la crisis económica ya se superó, ¿ok? Y eso es una total farsa, ¿ok? Luego les voy a decir por qué razón. Lo mismo que en Europa. En Europa se acuerdan que hace unas semanas atrás ya estaban gritando de alegría que porque habían salido de la supuesta crisis o de, digamos, de esta depresión o como ellos le quieran nombrar, pero no, desafortunadamente no es así. La realidad llegó 2 semanas después, cuando vinieron las estadísticas trimestrales y en las cuales se notó nuevamente la caída o la pérdida de empleos, así como el poco interés del público por seguir comprando. O sea, en todos y cada uno de los sectores hubo pérdidas. Entonces, se dieron cuenta que la recesión continuaba, ¿ok? Pero aún con todo y eso, las últimas noticias no son de nada alentadoras, ¿ok? Ya que nuevamente Grecia, ya que hace 5 meses atrás, y estoy hablando del mes de abril, obtuvo un préstamo por parte del Fondo Monetario Internacional, esta otra organización criminal que se ha encargado de destruir las diferentes, digamos, las diferentes soberanías europeas, y estoy hablando de todos y cada uno de los países, que poco a poco se van endeudando hasta un punto donde estos ya no tienen dinero suficiente, ni aún con todo su GDP, con toda su uh, Producto Interno Bruto, no tienen suficiente dinero para pagar solamente los intereses, ¿ok? Y entonces, tarde o temprano tendrán que aceptar las condiciones impuestas o que les imponga el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo o la Comisión Europea. Hágame usted el carajo favor, pero bueno, esa es una verdad que nadie puede quitar. Porque en estos momentos, digamos, este pasado 16 de septiembre, Hungría, ¿ok? Hungría, y esto es una noticia que tiene a muchos legisladores, tanto en Europa como en Estados Unidos, molestos, ¿ok? Esto es una noticia muy importante. Hungría, a través de su presidente o su presidente, le pidió a los legisladores de Hungría que modificaran la constitución política de Hungría. Pero muchos se preguntan por qué razón se va a modificar la constitución política de Hungría. La constitución política de Hungría va a ser modificada para evitar que las diferentes leyes que pasa el Parlamento Europeo, ¿okay?, o la Comisión Europea afecte directamente a la sociedad de Hungría. O sea, que lo que pretende el gobierno es, al modificar la constitución, lo que pretende es buscar crear otro tipo de leyes que protejan a su población, por supuesto, de la influencia de Europa. ¿Ok? Aunque forma parte de la comunidad europea, ahora se ha dado cuenta de que prácticamente no le conviene continuar con los tratados firmados con estos países. Y ahora, con esta enmienda que pretende hacer a la Constitución, pretende proteger no solamente a su pueblo, sino también a las diferentes instituciones, así también como a sus fábricas, a su sector productivo, porque según el presidente de Hungría, asegura que Hungría está sufriendo prácticamente una guerra por parte de Alemania, Francia e Inglaterra, una guerra económica. O sea que prácticamente las grandes corporaciones del resto de Europa quiere de una u otra manera entrar en territorio de Hungría, pero esto destruiría completamente a los pequeños y medianos empresarios de Hungría, así también como al sector productivo de esa región. Y esto es lo que pretende precisamente el gobierno de Hungría, evitar que eso suceda. Amigos, pero ¿saben qué? Ahora resulta que un gobierno que está buscando la mejor manera para proteger a su pueblo, a su propia industria, a su propia gente, ¿ok? Porque pretende protegerlos. Ahora, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania lo están acusando de estarse convirtiendo en un país, por supuesto, como siempre lo dicen, en un país de dictadores, ¿ok? Pero ¿saben por qué? Porque no les quiere permitir que entren libremente a su territorio y hacer lo que han hecho con el resto de Europa, lo que hicieron con Grecia, y ahora ahí está Grecia. Grecia, en estos momentos,
tiene un aproximado del 100.30% sobre su Producto Interno Bruto, ¿ok? O sea, que Grecia, ni aún con toda la recaudación de impuestos de todos y cada uno de los diferentes sectores de su país, juntando todo ese dinero mensual o anual, no alcanza a cubrir ni siquiera los intereses que debe de pagar a las diferentes instituciones financieras que le han prestado el dinero o estos bailouts o como les quieran nombrar. O sea, que ya ni siquiera con toda su producción puede pagar, digamos, sus deudas. O sea, ni siquiera los intereses, ni siquiera, no estoy hablando de su deuda externa en su totalidad, sino los intereses de esa deuda. Come on, hágame usted el favor. Entonces, ¿en manos de quién está Grecia? Pero no olvidemos que cuando el Fondo Monetario Internacional pretende dar un nuevo préstamo, ya sea a España, ya sea a Portugal o ya sea a Grecia, inmediatamente se le va a hacer un préstamo, pero inmediatamente le ponen condiciones y tiene que seguir con más medidas de austeridad, con más recortes sobre los diferentes sectores, o sea, tanto el de transporte, salud, educación, o sea, recortar y recortar y recortar. O sea, prácticamente destruir a su sociedad por órdenes del Fondo Monetario Internacional, ¿ok? O sea, esto es absurdo y ridículo, amigos. Y eso es realmente lo que quieren para Hungría. Oh, damn, Hungría no quiere compartir su país con nosotros y no quiere compartir que al momento en que estos países entren a Hungría, prácticamente Hungría en menos de 5 años estaría con una deuda de su Producto Interno Bruto de un 50%, ¿ok? Y en estos momentos Hungría prácticamente está mejor aún que a muchos de los países del G20 o de las 20 naciones más industrializadas, con un 3% de su Producto Interno Bruto únicamente como déficit, prácticamente está en mejor nivel que cualquier nación europea. Por eso, de ahí la importancia para Estados Unidos, para Inglaterra, para Francia, de que éste abra sus mercados en su totalidad para que las grandes corporaciones entren y, como siempre, lleven al gobierno a un colapso y después del colapso, obviamente, el gobierno de Hungría tenga que depender directamente del Fondo Monetario Internacional, así como del Banco Central Europeo, y tarde o temprano, Hungría llega a la situación en que ha llegado España, Italia, Portugal, Grecia, Francia e Inglaterra. ¿Okay? Eso es lo que pretenden. Pero amigos, es lo que les estoy diciendo ahora es cómo estas organizaciones criminales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, no son más que organizaciones criminales que están buscando, pero que están buscando cómo introducir sus políticas en las diferentes regiones. Porque no olvidemos que aquellos países que se integran a la comunidad europea, todo lo que el Parlamento Europeo, así sea una ley o cualquier modificación que le hagan, ¿ok? Estos políticos de la Comisión, así como de la Comisión Europea, cuando hacen una modificación, ya sea para productos, el movimiento de productos o de personas, cuando estos crean una ley, inmediatamente es efectiva para todas y cada una de las diferentes naciones, o todas las naciones que conforman la comunidad europea. O sea, que no importa que no la haya hecho el Parlamento francés, o el inglés, o el italiano, eso no importa. Si esto lo hizo el Parlamento Europeo, ya que aquí supuestamente hay representación de todos y cada uno de los países, entonces cuando estos deciden o modifican o cambian o imponen una ley, automáticamente se hace efectiva para el resto de las naciones. Háganme usted carajo favor, y es precisamente por eso por lo que el presidente de Hungría ha o quiere modificar la Constitución para evitar que ese tipo de leyes que inmediatamente entran en efecto hacia el resto de las naciones europeas no tenga efecto en Hungría. Y esto es proteger a su país. Y esto es proteger a su población, así como a sus sectores productivos y obviamente de cualquier tipo. Y esto no es muy agradable para los países europeos ni para Estados Unidos. De ahí que ahora un gobierno que quiere proteger a su gente, quiere proteger a su país, ahora sea un dictador. Háganme usted, carajo, favor, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde ahora las grandes instituciones criminales internacionales quieren imponer
para los diferentes países lo que ellos desean. Háganme usted el favor. Y esto, amigos, esto no termina ahí. Gracias a eso, creo que gracias a Hungría, muchos otros países van a buscar las mismas leyes y tarde o temprano el euro se va a terminar. Europa ya no tiene futuro. Prácticamente Europa tiene que desintegrarse y volver nuevamente a sus antiguas monedas, todos y cada uno de los países, aunque sí con una deuda que por décadas los va a mantener en la pobreza. ¿Ok? Por décadas. Amigos, es todo por el momento. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.